Esta conjetura fue impulsada, entre otros, por la pseudoperiodista Anabel Hernández. Eso es importantísimo porque yo fui víctima de la calumnia de esta señora. Camaradas, en este video vamos a escuchar cómo el presidente Andrés Manuel López Obrador paró su conferencia mañanera para dirigirse muy seriamente a la periodista chayotera Anabel Hernández. ¿Qué digo periodista? Pseudoperiodista, escritora de libros de ciencia ficción. Bajo el contexto de lo que pasó en Ayotzinapa hace 10 años, hay que decirlo, fue un caso de cuando el presidente era Enrique Peña Nieto, pero que lo heredó a López Obrador, quien se comprometió como gobierno que es y como gobernante de todos los mexicanos a encontrar a esos estudiantes desaparecidos. Y él lo reconoce, que no ha habido los resultados que él ha querido, pero día a día, ya casi al término de su sexenio, se sigue trabajando y él tiene la confianza que en el próximo sexenio se va a seguir por la misma línea para encontrar a los responsables y también encontrar a los estudiantes o lo que quede de ellos, sus restos. Entonces, camaradas, López Obrador rompió la mañanera y se le fue a la yugular a la pseudoperiodista Anabel Hernández porque se atrevió, como muchas mentiras que ha sacado, a sacar un libro donde ella ya sabe toda la verdad. ¿Ya para qué queremos a las fiscalías que investigan si Anabel Hernández siempre resuelve los casos inmediatamente y los publica en un libro? Es más que escritora, más que periodista, una escritora de ciencia ficción. Ella siempre se protege diciendo que tiene fuentes confiables, que nunca las va a revelar, pero tampoco muestra pruebas. Y siempre dice, hay pruebas, tengo videos, tengo audios, pero la verdad, pues hasta la fecha, un solo audio no ha sacado. Así ha embarrado en delitos a muchas personas de la política y de la farándula. Pero bueno, ahí que le crea la derecha, porque pues los que estamos en la 4T o congeniamos con la 4T, ya se nos cayó el velo de la cara, ya sabemos que es una persona que de eso vive, de hablar, no le importa si lo inventa o no, de hablar de casos que están pues siendo mediáticos. Vamos a escuchar al presidente López Obrador y regresamos. Tanto del país como del extranjero, empezó a manejarse la versión de parte de los defensores, entre comillas, de las madres y padres de los estudiantes, que los responsables de la desaparición de los jóvenes habían sido miembros del ejército. Pasaron como 1 año, 2 años y empezaron con esa versión. Esta conjetura fue impulsada, entre otros, por la pseudoperiodista Anabel Hernández. Eso es importantísimo porque yo fui víctima de la calumnia de esta señora periodista. Sin ninguna prueba, acuérdense, 15 días antes de la elección pasada sacó un libro vinculándome con el narcotráfico. Entonces, sé perfectamente quién es esta señora. Por sus actos. No la conozco personalmente, creo que una vez la vi hace muchos años, pero por sus actos, claro que la conozco, por los hechos. Entonces, esta señora escribió un libro llamado La verdadera noche de Iguala.
publicado en 2016, en el cual se atrevió a afirmar sin ninguna prueba, como ya se los expresé en la carta anterior a los padres, que los estudiantes habían sido secuestrados sin proponérselo, un camión con heroína con destino a Estados Unidos. O sea, que ese fue el motivo. En un apartado de su libro titulado precisamente, fíjense cómo, fue el ejército, desde ahí empieza, cuenta así esa historia y es importante leerlo, lo que dice. La noche del 26 de septiembre de 2014 le informaron a un narcotraficante con un importante nivel de operaciones en Guerrero. Por cuestiones éticas y si está de por medio un asunto tan delicado, tan doloroso, que implica hacer justicia, ella debió, todavía puede decir quién es. Quien se encontraban en Iguala le informaron que estudiantes de la Normal de Ayotzinapa iban a bordo de 2 autobuses en los que se ocultaba un cargamento de heroína con un valor de al menos $2 millones. Estaríamos hablando como de 35 millones de pesos. Así. Los normalistas ignoraban que viajaban con la preciada carga y que su destino estaba ligado a ella. Aunque el capo estaba acostumbrado a traficar varias toneladas de heroína, la cantidad que transportaban los autobuses no era menor y no se podía permitir ese robo, aunque fuera accidental. Si lo toleraban, se perdería el orden en la plaza. Si se mata por $20,000, dijo alguien, por 2 millones, es una manera de operar. La recuperación de la mercancía era un tema de dinero y un tema de autoridad. Si se permitía ese robo después, habría más, explicó un informante de credibilidad comprobada. ¿Quién es ese informante de credibilidad comprobada? Con quien se sostuvieron varias reuniones a lo largo de 15 meses durante esta investigación. El narcotraficante en cuestión, o sea, si se tratara de un periodismo de investigación vinculado a hacer el bien, pues la investigación ayudaría a esclarecer los hechos realmente y a encontrar a los jóvenes. Es una cuestión humanitaria. No puede haber un periodismo sin dimensión social, un periodismo que no busca la justicia. El narcotraficante en cuestión tenía al menos 8 años trabajando en la entidad, primero como colaborador de Arturo Beltrán Leiva, con el que traficaba droga a Estados Unidos, no como un subalterno, sino como un socio minoritario que con el tiempo adquirió más poder
aunque logró mantener un perfil discreto, pero su nombre nunca se ha mencionado en las causas penales de otros integrantes de ese cartel, como Edgar Valdés Villarreal, Gerardo Álvarez Vázquez o Sergio Villarreal Barragán. En 2009, cuando ultimaron a Arturo Beltrán Leiva en Cuernavaca, el capo decidió seguir con sus propias operaciones usando Guerrero como base para el control de la zona. Tenía en su nómina a militares del 27 y 41 Batallón de Infantería, policías federales, policías ministeriales de Guerrero, policías federales ministeriales, policías municipales de Iguala y diversas autoridades de los municipios cercanos, así como en la sierra donde se siembra la amapola y se procesa la heroína. Cuando reportaron la pérdida de su valiosa carga, el capo habría hecho una llamada al coronel de infantería José Rodríguez Pérez, comandante del 27 Batallón, para pedirle que recuperara la mercancía a como diera lugar. El ejército era la fuerza de seguridad que tenía mayor autoridad en la ciudad. Tal vez el narcotraficante no dimensionó la magnitud del operativo para recobrar la droga. Quien encabezó, dice el informante de la señora Anabel, la operación para rescatar la droga fue el mismo ejército. Aquí lo dice, señaló la fuente de información enterada de los hechos. De acuerdo con esta versión, en el momento en que los militares rescataban la droga de los autobuses, los normalistas a bordo se habían dado cuenta de lo que estaban extrayendo de los compartimientos. Imprevisto que detonó súbitamente la necesidad de desaparecerlos para no dejar testigos. Sí se va entendiendo, ¿verdad? Según habría contado el capo a sus conocidos de confianza, su gente no intervino en la operación, dejaron todo en manos de los militares. El mismo personaje desconocería el paradero final de los normalistas, pero alguien le informó que supuestamente habían llevado al menos a un grupo de estudiantes a las instalaciones del 27 Batallón de Infantería. Según el capo, mi intención nunca fue que mataran a tanto joven. Se excedieron de haber sabido que iba a pasar eso, se habría quejado el capo, quien irónicamente no es, repite, ninguno de los detenidos por la Procuraduría General de la República vinculados a la desaparición de los 43. En la evaluación nacional de la amenaza de las drogas elaborada por la DEA, se afirma, dice la periodista, que la mayor parte de la heroína que se consume en Estados Unidos proviene de México y en menor medida de Colombia. Según la DEA, hasta 2015 Guerrero seguía siendo una plaza que controlaba el cartel de los Beltrán Leiva y sus socios, con una pequeña presencia del cartel de Sinaloa. Es significativo que en el reporte de esa agencia no existe una sola línea dedicada a Guerreros Unidos, ni a los llamados rojos. O sea, no existe nada sobre Guerreros Unidos ni los rojos, que supuestamente fueron los que intervinieron en la desaparición de los jóvenes. Pero aquí dice, no,
los únicos grupos en los que se enfocó la PGR en su investigación sesgada. El informante explicó que si bien las células criminales de los Rojos y Guerreros Unidos tienen operaciones en Guerrero, son de poca escala y están por debajo del nivel de poder del capo en cuestión. Esto está en su libro. ¿Qué digo yo? Esta señora que maneja mucha información de la Administración de Control de Drogas DEA, falsa o verdadera, según se lo ordenan, participó, además, esto no se sabía, como testigo en un tribunal de Estados Unidos para defender la solicitud de asilo del juez municipal Ulises Bernabé, quien sostuvo que supuestamente esa noche los jóvenes nunca fueron llevados a la comandancia de Iguala, porque lo que se busca es decir, no tuvieron que ver los policías, no fue un asunto de autoridades locales. Los jóvenes nunca fueron llevados a la comandancia de Iguala cuando hay testimonios, muchos testimonios formales que aseguran lo contrario, es decir, que las policías de Iguala los sacaron a los jóvenes en patrullas de esas instalaciones hacia lugares desconocidos. No obstante, esa declaración dolosa de la señora Anabel y del juez fue aceptada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, el cual gestionó el asilo a dicha persona. A la irresponsable aceptación como verídicos de los testimonios de Ulises Bernabé y de Anabel Hernández de que el ejército mexicano estuvo presente durante los ataques y desaparición de los estudiantes, se sumó la siguiente aseveración textual de esa autoridad estadounidense del Departamento de Justicia. Miren lo que sostuvieron sin prueba alguna, una conjetura. Está entre comillas, es textual. Resulta inverosímil que un departamento de policía municipal tenga la influencia política y los recursos necesarios para organizar un intrincado encubrimiento y la desaparición de 43 estudiantes mexicanos. O sea, se descarta de que sea un asunto de autoridades locales y de policías y de los grupos de la delincuencia que operaban en la región de Iguala. Dicen, es mucho más plausible que el gobierno federal mexicano y la Policía Federal fueran los responsables de este horrible incidente. Esta es parte de la sentencia de la Corte de Inmigración del Departamento de Justicia de Arizona, Estados Unidos, en donde conceden el asilo a el juez de Iguala. Es importante aclarar que aun cuando no existe ninguna prueba de que el ejército haya participado en la desaparición de los jóvenes, si se encuentra hacia adelante que sí participaron con pruebas, desde luego que se tiene que aceptar, castigar
a los soldados, a los mandos, y no permitir, no tolerar impunidad de nadie. Como no hay una prueba directa de que los soldados tuvieron que ver con la desaparición de los jóvenes, también por grabaciones de la DEA aparece, no en estas fechas, aparecen involucrados militares. Estaríamos hablando de posibles delitos de vinculación con la delincuencia organizada, o porque esa noche salieron soldados del batallón que fueron a la comandancia, que fueron a un hospital, ¿sí?, aunque no participaron en la detención, desaparición de los jóvenes, sí pueden resultar responsables por el delito de omisión al no haber actuado para evitar los actos de violencia contra los jóvenes. Cabe señalar que en toda esta investigación realizada hemos contado con el apoyo de las Fuerzas Armadas. Dicen los abogados de los padres y los del PRO que pues no me hacen caso a mí los mandos del ejército y que manda el ejército, y que aunque yo tenga buenas intenciones, no puedo yo obligarlos a que digan la verdad. Les comento que pues yo soy un hombre de principios, independientemente de que soy el comandante de las Fuerzas Armadas, y además lo he hecho hasta por escrito, dando instrucciones, órdenes, pues no me estoy chupando el dedo. Está muy difícil que me tomen el pelo, solo Álvaro, el que me corta el cabello, me toma el pelo, no me dejo, y eso lo saben bien todos. Bueno, ahí está, mexicanos, muy interesante lo que escribe Anabel Hernández en su libro. Ella ya resolvió el caso y las fiscalías, el ejército, el gobierno no ha podido, ella ya lo tiene resuelto. Pues el detalle es que no da un solo nombre, no muestra una sola prueba, dice que testigos muy creíbles, pero no dice quiénes. O sea que todo lo que dice Anabel Hernández no se puede comprobar, vienen siendo, en ese caso, una mentira total. Pero sí mancha al gobierno y mancha al ejército. ¿Qué opinan? Déjense caer en la caja de los comentarios y les pido que me regalen su poderoso like. Nos vemos más adelante.